Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias también por la invitación, por haberme incluido dentro de este grupo de investigadores jóvenes, que ha sido un halago también, y por poder compartir hoy con ustedes algunos de los trabajos recientes que venimos haciendo con gente del grupo y con algunas asociaciones con gente de España. En esta oportunidad les voy a comentar acerca de la ecología trófica de algunas especies de hormigas granívoras y quizás como en las anteriores charlas tuvieron que ver más con otros himenópteros, voy a centrarme simplemente en una pequeña introducción para aquellos que no conozcan mucho. Bueno, el grupo de los himenópteros es uno de los grupos de insectos más diversos y dentro del que se encuentran las hormigas, uno de los 4 grupos más importantes en cuanto al número de especies, y dentro de este grupo me voy a centrar justamente en las hormigas que se originaron o que aparecieron en la Tierra, se crea hace unos 100, 120 millones de años, dependiendo de los autores, y que compartían en ese momento la Tierra con los dinosaurios, etcétera. Y lo que pueden estar viendo acá, si ven el cursor, es uno de los primeros... Disculpa, Rodrigo, te interrumpo un segundito. No ¿Sí? estamos viendo la pantalla completa, estamos viendo todo tu PowerPoint, si querés fijarte. Ahí se Ahora ve. sí, ahí perfecto, gracias. Bien, gracias a ustedes. Bueno, y lo que ven aquí es justamente uno de los primeros registros fósiles de hormigas, que es Ephecomyrma freire, que según algunos autores, si uno quiere simplificar y describir a una hormiga, básicamente es una avispa altamente especializada, que se caracteriza por tener, como pueden ver aquí, una constricción, una segunda constricción en lo que es el abdomen. Además tienen una glándula metapleural que es característica de este grupo y unas antenas en forma de codo. Esas son las 3 características propias de las hormigas de este grupo tan particular, que radió y hoy por hoy se reconocen alrededor de unas 14.000 especies. Si alguno no se ha metido y le interesa ver fotos o conocer un poco más acerca de estos organismos, les sugiero meterse en esta página que se llama AntWeb, y a su vez de allí pueden ir a un catálogo de hormigas donde pueden encontrar sobre hormigas de y, y cerca de más de 220.000 fotos. Y en todo el mundo, excepto algunos pocos, en el mapa interesa ver el tema de la distribución de las especies. Yo me voy a centrar en un grupo particular que son las hormigas granívoras o hormigas cosechadoras. También se les denomina en inglés harvester ants. Y dentro de este grupo, que se caracteriza porque fundamentalmente interacciona y su dieta está constituida por semillas o frutos, hay algunos géneros que son bastante comunes en ese sentido, o que tienen muchas especies de hormigas granívoras, como por ejemplo Aphenogaster, con unas 205 especies, Mesor, Veromesor, Feidole, que es uno de los grupos más diversos, sin embargo no todas son granívoras, pero muchas de ellas sí, Pogonomyrmex y Solenopsis, por citar algunas. Nuestros estudios han estado centrados fundamentalmente en la zona de Argentina, en el desierto, con las Pogonomyrmex y algunas Feidoles, y lo que yo les voy a comentar hoy son algunos estudios recientes con este género Mesor. Como les comentaba, en el grupo que trabajo, estudiamos las interacciones, es decir, las relaciones recíprocas entre consumidores de semillas y semillas, y vemos cómo las fluctuaciones temporales, espaciales, de composición o de abundancia de este recurso afectan al comportamiento de las hormigas o de otros granívoros también, en particular aves, y también a sus poblaciones y a las comunidades. Y a su vez, cómo el consumo selectivo de estos organismos puede afectar a la abundancia de estos recursos, de los cuales a su vez dependen buena parte la dispersión y reproducción de algunas plantas. A partir del estudio entonces de la historia natural, que tiene que ver con los patrones, procesos y mecanismos de este tipo de interacciones, es que intentamos generar un poco de teoría ecológica o una ecología explicativa con la expectativa de fundamentar algunas acciones o predecir qué es lo que puede ocurrir con estos sistemas en distintos contextos ambientales.
Como les decía, la mayor cantidad de trabajos que hemos desarrollado con hormigas granívoras se han llevado a cabo en este lugar, en este puntito rojo, que es la reserva de Ñacuñán, que se encuentra en la porción central del desierto del Monte. Pero lo que les voy a contar hoy los voy a llevar a otro lado, ya que la pandemia no nos permite viajar. Los voy a llevar a Cataluña, específicamente a unos 60 kilómetros de Barcelona, donde gracias a una beca y la interacción, las tapas y unas cuantas cervezas con este muchacho que está acá, que es Xavi Arnan, se nos ocurrió empezar a trabajar bastante en el tema de la ecología trófica y en distintos aspectos de la ecología y el comportamiento de estas 3 hormigas que se encuentran acá arriba, que son del género Mesor. El género Mesor es como les comentaba recién, es un género que tiene alrededor de unas 140 especies que se encuentran distribuidas en Norteamérica, pero fundamentalmente en zonas desérticas y semidesérticas de lo que es África y Europa, aunque hay algunas que incluso llegan hasta Asia. Y el trabajo se va a centrar, como les comentaba, en esta porción de España, en Cataluña, donde excepcionalmente coexisten 3 especies de Mesor. Eso es muy poco común, realmente hay muy pocos datos de sitios donde coexistan más de 2 especies de este género, que tienen colonias relativamente grandes, y en este caso, en este sitio, son colonias que son muy abundantes, es decir, la densidad de colonias es alta, y se ha mantenido relativamente estable desde que las vienen estudiando, que es alrededor desde los 2000. Las 3 Mesor que hemos estudiado son Mesor barbarus, Mesor bouvieri y Mesor capitatus, de las cuales se ven 3 obreras ahí abajo. Y los resultados que les voy a mostrar son algunos resultados preliminares de un proyecto que, como les decía, empezó con bastante modesto, pero después se fue ampliando a distintas áreas, y entonces que tienen que ver con la coexistencia y la ecología trófica de estas especies, y incluyen estudios de dieta y selección y preferencias, que es lo que les voy a mostrar hoy, pero también los patrones temporales de actividad y la fisiología térmica, y la distribución espacial de las colonias y de los caminos que hacen estas hormigas. Es decir, incluir distintos aspectos de la ecología o si quieren, de la teoría del nicho. Las 3 especies que les comentaba son, la primera es Mesor barbarus, les comento algunas características de historia natural para que conozcan. Esta es una entrada de una colonia de Mesor barbarus, y se caracteriza porque son hormigas polimórficas, es decir, las obreras hay obreras menores, muy chiquitas, y hay obreras mayores, muy grandes. Y como pueden ver aquí, hay una chiquita que está llevando esta semilla y esta grandota que trae otra. Hay un nivel entonces de polimorfismo bastante grande en esta especie, y se caracteriza además porque forma caminos o pistas, como se ve en el grafiquito, que son bastante estables en el tiempo, es decir, mantienen sistemas de forrajeo y lugares donde van a forrajear durante una temporada de manera bastante estable. La segunda especie es Mesor bouvieri, que se caracteriza porque son especies más chicas, las hormigas son bastante más chicas, son mucho menos polimórficas, el nivel de polimorfismo es muy bajo, y tienen además la característica de que si bien forman estas pistas o estos senderos, esos senderos no son estables en el tiempo, sino que van cambiando, muchas veces van rotando a lo largo de la estación. En algunos trabajos se lo asocia a eso con los cambios, las fluctuaciones en la disponibilidad de recursos, en particular de semillas. Y finalmente Mesor capitatus, que es otra hormiga que tiene un gran polimorfismo, con obreras muy chiquitas y obreras muy grandes, y que a diferencia de Mesor barbarus, que era la otra polimórfica, no forma pistas, sino que mayormente forrajea de manera individual, excepto raras ocasiones donde se las ha visto formando algún tipo de sendero. Entonces, como pueden ver ustedes, acá hay diferencias en cuanto a la historia natural, en cuanto al grado de polimorfismo y a los sistemas de forrajeo que utilizan, que se pueden simplificar de esta manera y acá agregar algunos datos. Por ejemplo, Mesor barbarus tiene una distribución que es principalmente continental, y en términos generales se la encuentra por debajo de los 800 metros de altura, mientras que bouvieri tiene una distribución más litoral en la costa,
y Capitatus tiene una distribución continental, pero que es capaz de llegar a alturas mayores, hasta los 1500 metros se les ha registrado. Como les comentaba, el sistema físico de castas, hay dos que son altamente polimórficas, Capitatus y Barbarus, y una que es mucho menos polimórfica, y que los sistemas de forrajeos, una tienen pistas permanentes o caminos permanentes, temporales, o directamente casi nunca forma y forrajea de manera individual. Al principio pensábamos que eran solamente 3 especies y ya era algo excepcional, pero trabajando en el campo nos encontramos de que habían obreras mayores de algunas colonias que no cerraban bien con la descripción y con las claves. A partir de estas colonias raras, lo que hicimos fue hacer algunas consultas a algunos especialistas y también les llamó la atención y nos sugirieron de que hiciéramos algunos estudios moleculares y morfológicos para ver si teníamos algo nuevo. Fue así que nos asociamos con gente de la Universidad de Innsbruck, y Noel Horu fue quien trabajó con las muestras y con estudios moleculares, pudo caracterizar a estas especies, a las 3 especies, más esta supuesta nueva especie, y los resultados basados en ADN mitocondrial, pero también utilizando microsatélites, dan cuenta de que al parecer tendríamos una cuarta especie en este contexto, en este mismo sitio. Estos son estudios preliminares, pero bueno, al parecer habría alguna novedad al respecto. Sin embargo, yo me voy a centrar en las primeras 3, y el objetivo de esta charla o de este trabajo es justamente estudiar lo que es la dieta, selección y preferencias por semillas de estas 3 especies de hormigas que coexisten en un área donde son excepcionalmente altas sus densidades en un matorral mediterráneo. Concretamente lo que queremos saber es por qué comen lo que comen. Si lo que están comiendo es un reflejo de las restricciones asociadas con la disponibilidad del ambiente, es decir, si comen aquello que fundamentalmente está disponible en el ambiente, o si por el contrario la dieta es un reflejo de sus preferencias, es decir, de características intrínsecas de las especies que posiblemente puedan estar asociadas con estas características en cuanto a nivel de polimorfismo o estrategias de forrajeo. Así uno podría esperar que, por ejemplo, Mesobovieri, que tiene un tamaño que es mucho menos polimórfica, tenga una dieta más acotada que Mesor barbarus, o que Mesor capitatus, que tiene un sistema de forrajeo individual, que se asocia en general con dietas más amplias, tenga una dieta justamente más amplia que el resto. Ese tipo de preguntas y ese tipo de predicciones son las que quisimos poner a prueba con este trabajo. El área de estudio donde hicimos los trabajos es en un matorral que se encuentra, como les comentaba, cerca de Barcelona, a unos 60 kilómetros de Barcelona, y que en el 2003 sufrió un incendio. Ese matorral había sido plantado, ahí se ven algunos pinitos medio quemados, y del 2000 Estamos perdiendo un poco el audio, Rodrigo. Se han venido a estudiar estas especies que actualmente están. Y retomo desde donde no se me escuchaba. La última frase, a ver, desde el incendio, ahora se te escucha mejor. Bien, ok. Disculpen, la conexión va y viene. Bien, les comentaba entonces de que se había incendiado, y desde el 2003 esto se fue regenerando de manera natural, y hoy se ve así estos ambientes, o bueno, en realidad en el 2018 la foto. Y como pueden ver, son matorrales en estas laderas, donde tienen de telón de fondo a las sierras de Montserrat. Si algún día tienen la posibilidad de ir, se los recomiendo, es un lugar muy bonito. Y en estas laderas donde se encuentran las colonias. Ahora les voy a mostrar una imagen de Google con esas mismas laderas, y en estos sitios también hay un uso de la tierra que tiene que ver con sitios que se utilizan para la agricultura. Acá hay cultivos, acá hay forestales, etc. Y entre medios, en estos lugares, se encuentran estas colonias de estas 3 especies, con una densidad aproximada entre las 3 de 70 colonias por hectárea, lo cual para estos organismos es bastante alto.
y hay otro sitio más arriba donde en general les hemos centrado en los estudios que tienen características muy similares. En estos lugares lo que hicimos es estudiar la dieta. Para eso le robamos la comida que se llevaban las hormigas al nido, así de simple. En 5 a 7 colonias de cada una de estas especies nos ubicábamos cerca de la entrada del nido y con una pinza colectábamos todo lo que ellas traían y que ingresaban en la colonia. Eso lo hicimos en 2 oportunidades, en junio y en octubre, que son los periodos de mayor actividad de estas hormigas. Estas hormigas tienen una actividad prácticamente durante todo el año, excepto los meses de invierno, pero los picos se dan entre mayo y noviembre, y entonces decidimos trabajar entre junio y octubre. Y lo hicimos durante 2 años, en el 2018 y 2019, y en cada una de esas colonias entonces recogimos alrededor de entre 60 y 100 ítems de dieta que después, como se ven en estas imágenes, las clasificamos a nivel de, por un lado, si eran restos animales o de origen vegetal, si eran semillas o eran restos vegetales, por ejemplo, si eran hojas, tallos o flores, y si habían otros tipos de ítems, como por ejemplo, a veces traen heces, pedazos de terrones, etcétera, que entra dentro de esa categoría. A su vez, a las semillas las identificamos a nivel de especie o de morfoespecie en el caso de no poder hacerlo. De manera simultánea en cada uno de los nidos, para ver qué es lo que tenían, o intentar saber qué es lo que tenían disponible, estimamos la abundancia de semillas en pie de todas las plantas que se encontraban a lo largo de 4 transectas de 8 metros y de 1 metro de ancho, dispuestas a lo largo de, según las direcciones de los ejes cardinales, y estos 8 metros tienen que ver con que esa es la distancia promedio de forrajeo. En esas transectas lo que hicimos es registrar todas las plantas que tenían fruto, y todos los frutos y todas las semillas de esas plantas, y los contabilizamos y después los llevamos, en todo caso, sacamos muestras para estimar esos valores en el laboratorio en el caso de que hubiese plantas con un número muy alto de semillas o de frutos. Eso lo hicimos en cada una de las colonias y en cada una de las estaciones. A partir de los datos de dieta y de abundancia de semillas, lo que estimamos son los patrones de selección. Es decir, comparar el porcentaje, por ejemplo, de cada uno de los ítems en la dieta con respecto a lo que había en el ambiente. Si son organismos que son oportunistas, uno supone de que si comparan lo que tienen en la dieta con lo que tienen en el ambiente, los oportunistas en general consumen en proporción a lo que hay en el ambiente, por lo cual uno espera de que los puntos se acomoden a lo largo de esta diagonal. Mientras que si son selectivos, uno espera que eso no ocurra y que consuman de manera no proporcional a lo que hay en el ambiente. Esto además se puede, es decir, de alguna manera se puede poner a prueba estadísticamente con una correlación, y a su vez también hay algunos índices de selectividad que utilizamos que tienen otros supuestos que también los utilizamos para tener justamente una referencia. Y en estos casos solamente trabajamos con aquellas semillas que fueron consumidas o que estuvieron en el ambiente en una proporción mayor al 1%. Finalmente, lo que hicimos es estudiar las preferencias. Para ello, lo que hicimos fueron ensayos de oferta en el campo, donde les pusimos, como se ve en este pequeño gráfico, 2 semillas de 8 especies distintas de semillas, y estos pares de semillas que estaban dispuestas a 1 centímetro, se las ubicamos a 1 metro, 1 metro y medio de la colonia, es decir, nos asegurábamos que estuviéramos trabajando con obreras que salían a buscar alimento, con forrajeras, y no con aquellas que, por ejemplo, pudieran estar haciendo labores de nido cerca del nido. Y lo que hacíamos era poner este par de semillas y registrar, cuando la hormiga detectaba las 2, cuál de ellas se llevaba primero. Ya después les voy a comentar un poquito más en detalle esta técnica, y quizás si hay tiempo mostrarles un video. En términos generales, los resultados que obtuvimos son los siguientes. La primera es corroborar de que estas especies son herbívoros, que son granívoros. Como pueden ver ustedes en este gráfico, donde se muestra la abundancia relativa, es decir, la proporción en la dieta de los distintos ítems. Si sumamos las semillas con los restos vegetales o con el material vegetal, estamos alrededor de un 90% prácticamente, o un 80% para todas las especies. Y
Como pueden ver, no hay grandes diferencias entre las tres especies en cuanto a estos ítems, y la mayor cantidad de material vegetal tuvo que ver con semillas que correspondieron alrededor del 60% de la dieta en las tres especies. Si ahora hacemos el foco en la dieta de semillas, es decir, de esa proporción que les mostraba recién de semillas, los desglosamos en las distintas especies, ahí encontramos estos gráficos de tortas, que es básicamente una paleta de colores. Esto indica de que tienen una dieta muy rica en especies de semillas, y en términos generales hay alrededor de unas 40 o más de 40 especies de semillas que consumieron estas hormigas. Sin embargo, si uno solamente deja aquellas especies que consumieran más de un 5%, se queda con este grupo de 11 especies. Por ejemplo, Fumana ericoides, esta especie que está aquí, ha sido consumida en un alto porcentaje por Capitatus, también por Barbaros. Fumana timifolia, otra cistacia muy similar, lo mismo. Entonces, básicamente, si bien tienen una dieta muy amplia que varía entre ellas, hay un conjunto de especies que son importantes en su dieta y que corresponden al más del 5% y que serían un grupo de estas 11 que les muestro abajo. ¿Cuáles son? Aphilantes montpelliensis, una filantacia, Avenula pratensis, Brachypodium, Dactylis y Dicantium, que son 4 gramíneas, 4 pastos, una fabácea, Cornolina mínima, 2 cistaceas, Fumana ericoides y Fumana timifolia, las que les mostraba aquí, Globularia lipum, una planta ginácea, Polygala rupestris y Romarinos officinales, que es el romero. Si vemos ahora la dieta, pero en términos de familias, vemos que otra vez las cistaceas, esas dos que les mostraba recién, Fumana ericoides y Fumana timifolia, son altamente consumidas por las tres especies de hormigas. Después le siguen algunas fabáceas y lamiáceas, las plantas gináceas, las poáceas y las afilantáceas. Obviamente aquí hay diferencias entre las especies de hormigas, pero mayormente es para caracterizar la dieta en estos términos de las tres. Si ahora vemos qué es lo que había en el ambiente, es decir, la abundancia de semillas en los sitios donde ellas están forrajeando, lo que encontramos es que hay en general poáceas, son el grupo más abundante de semillas, seguidos por crasuláceas, lamiáceas y plantas gináceas, y lo que hay es bastante heterogeneidad o variabilidad en cada uno de estos grupos entre las especies. Es más, no pretendo de que vean este gráfico en detalle, pero simplemente acá lo que se muestra es la abundancia de semillas cerca de los nidos para las distintas familias de plantas en junio del 2018, del 2019, octubre del 2018 y octubre del 2019. Y como pueden ustedes ver, las barras cambian entre estaciones y entre años. Eso se ve claramente, o un poco más claramente, en estos análisis, en este análisis multivariado, donde en distintos colores se representa la abundancia en cada una de las ocasiones de muestreo de semillas en los sitios de forrajeo de las tres especies. Y como pueden ver, estos polígonos se separan muy bien en las tres especies de hormigas. Dicho de otra manera, el plato, la abundancia, es decir, la composición de semillas que tenían disponibles estas hormigas en cada una de estas ocasiones de muestreo fue bastante diferente. Ahora bien, si toda esta complejidad tratamos de simplificarla y ver qué es lo que ocurre y comparar lo que hay en la proporción de semillas en la dieta y la proporción de semillas en el ambiente, surgen resultados bastante interesantes. Por un lado, si uno hace la correlación, nos da unas correlaciones bastante bajas, lo que, si este valor está aquí, si es cercano a cero, nos Te cortó un poco indica el audio, de alguna... Rodrigo, si puedes repetir lo último, por favor. Dale. Gracias. Lo que les muestro aquí es la comparación entre el porcentaje de cada una de las especies en la dieta
y su porcentaje correspondiente en el ambiente. A partir de esos datos se estima este coeficiente, que básicamente es una correlación, y como ese coeficiente es cercano a cero, quiere decir que hay una pobre correlación, por lo cual eso indica de que estas especies no consumen alimentos en función de lo que hay en el ambiente, sino más bien son selectivas. Además de eso, lo que se puede ver es de que las especies que quedan aquí, que están marcadas en verde, son aquellas que son consumidas en una proporción mayor a la que se encontraba en el ambiente. Por ejemplo, a ver si se ve, Fumana ericoides era en proporción muy poco abundante en el ambiente y sin embargo fue consumida más de en este caso un 15%, en este caso un 24% y en este caso un 36%. Es decir, fue seleccionada positivamente. Así podemos ver también a otras, Aphylantes montpelliensis, Rosmarinus officinalis, Sartureja montana, Fumana pinifolia. Estas especies que muestro en verde entonces son seleccionadas positivamente. Y si se fijan, hay bastante coincidencia entre las tres especies de hormiga. Por ejemplo, Fumana ericoides siempre fue seleccionada positivamente por las tres especies. Rosmarinus officinalis lo mismo, y Fumana tinifolia lo mismo. Por otro lado, si vemos las que se encuentran debajo de esta diagonal, son aquellas que son seleccionadas negativamente, es decir, si bien fueron abundantes en el ambiente, fueron muy poco consumidas. ¿Y allí qué nos encontramos? En general nos encontramos a las poáceas, Brachypodium, hay otras, por ejemplo, aquí también está Brachypodium y Brachypodium. Tenemos otras lamiadas, como por ejemplo Thymus vulgaris, el tomillo, el que utilizamos para la cocina, que allá es muy común. Es muy, pero muy abundante y es muy poco consumida. Sedum, lo mismo. Es decir, hay bastante coincidencias en los patrones de selección, a pesar de este gran menú de oferta y tan variable que hay en el ambiente y de estas características tan particulares que tienen estos hormigas en cuanto a polimorfismo y a comportamiento de forrajeo. Si ahora sumamos el porcentaje de las semillas que fueron seleccionadas positivamente, nos damos cuenta de que entre el 60 y el 68% de las semillas consumidas por las tres especies fueron especies seleccionadas positivamente. Es decir, de esos gráficos de torta, la mayor proporción de esos gráficos de torta está representado por semillas que han sido prácticamente por las tres especies consumidas o seleccionadas positivamente. En este tipo de gráficos, este tipo de análisis tiene algunos problemas. Por ejemplo, que si tenemos muchos valores aquí abajo, la correlación la va a traccionar un poco y entonces eso puede tener algunos sesgos. Entonces también utilizamos otro tipo de estimadores de selectividad, como este índice de selectividad, que no tiene esos problemas, y encontramos resultados muy similares a los que les mostraba. Por ejemplo, las cistaceas, Fumana ericoides y Fumana pinifolia, fueron seleccionadas positivamente por 3 o 2 de las especies. Rosmarinus officinalis lo mismo. Aphylantes montpelliensis lo mismo para Mesor barbarus. Las gramíneas siempre quedaron por debajo de este 0,5%, que es lo que indica el límite entre seleccionadas positivamente, no seleccionadas o seleccionadas negativamente. Y las lamiadas también quedaron por debajo. Es decir, son resultados muy consistentes a pesar de que son análisis distintos. Bien, finalmente la parte que faltaba de este trabajo es el estudio de preferencias. Como les había comentado anteriormente, lo que hicimos fue ofrecer pares de semillas, como se pueden ver en esta foto, muy cerca unas de otras, de manera de garantizar de que las hormigas pudiesen detectar de manera prácticamente simultánea las dos semillas. Y eso lo hicimos entre 5 y 6 colonias de cada una de las especies, y por cada una de estas combinaciones se hicieron 5 réplicas, por lo cual con 8 especies de semillas hay 28 combinaciones por 5 réplicas por 16 colonias. Estos fueron alrededor de unos 2.200 ensayos. Estos ensayos en campo realmente llevan bastante trabajo, pero son muy útiles para poder determinar un poco el nivel de preferencias por estas especies. ¿Cuáles fueron las especies que seleccionamos? Si recuerdan lo que comentaba anteriormente,
utilizamos varias que habían sido seleccionadas positivamente o que habían sido importantes en la dieta, o que estaban en el ambiente en una alta proporción. Entre esas seleccionamos Euphorbia serrata, esta especie que tiene la característica de que tiene un enlayosoma, estos corpúsculos que son ricos en lípidos y que muchas veces funcionan como atractores de las hormigas. Fumana ericoides, una de las especies más consumidas y seleccionadas positivamente. Aphylantes montpelliensis, otra que también había sido seleccionada positivamente por una de las especies de hormigas. Rosmarinus officinales, el romero. Esta fabacia, Coronina mínima. 2 gramíneas. Una es Avenula pubensis, que si ven aquí es una gramínea relativamente grande, con estos pelos y estas aristas. Y Brachypodium flonicoides, que es esta otra que no tiene estas aristas. Y finalmente la última es Plantago lanceolata, que es una hierba dicotiledonia muy chiquita. Aquí, si ven en esta tabla, están el rango de pesos, que van desde casi los 9 miligramos hasta los 0,8 miligramos en Plantago, y con características muy distintas cada una de estas semillas. Y ahora lo que les quería mostrar era un pequeño video donde se muestra uno de estos ensayos. Díganme si se está viendo el video. No, Rodrigo, estamos viendo, digamos, la botonera, por decirlo de alguna forma. No vemos el video. Ah. No sé por qué no se carga. Claro, ahora vemos una imagen congelada. Sí, yo ni siquiera lo sabía. Entonces les comentaba de que habíamos... ¿Me escuchan? Porque acá dice que mi conexión es inestable. Te escuchamos. Sí, se te escucha. ¿Hola? Bien, gracias. Bien, entonces a partir de estos ensayos lo que hicimos es estimar, hacer un ranking a partir de matrices binarias de preferencias, y a partir de esas matrices binarias de preferencias estimar algunos índices de preferencias, como en este caso fue el índice normalizado de Davis. Estos análisis de preferencias tienen algunos supuestos, por ejemplo, de que las preferencias se organizan de manera jerárquica y de que no hay triadas circulares. Esto es decir, si la especie A fue más preferida que la especie B y la especie B más preferida que la especie C, no podría ocurrir de que la especie C sea más preferida que la especie A en esos ensayos. Si esas triadas circulares son menor del número de combinaciones, es decir, del número 8, en este caso porque son 8 especies de semillas, entonces no habría problemas. Básicamente, no me voy a meter en más detalle, pero estos supuestos de estos análisis se cumplieron afortunadamente con estos ensayos, con este grupo de datos, y lo que les muestro acá son la salida de los índices de preferencia para las 3 especies de hormigas y para cada una de las especies de semillas. Como pueden ver a grandes rasgos, lo que hay es mucha similitud entre los perfiles de preferencias de estas 3 especies de hormigas. Si ven, Euphorbia serrata está negra y Fumana ericoides en las 3 especies fue altamente preferida y ocuparon el primero y el segundo lugar. Aphylantes montpelliensis y Rosmarinus officinales, el segundo, el tercero, o el tercero y el segundo, depende cómo lo quieran ver, en esta otra especie. El Plantago fue la menos preferida de todas, y las gramíneas estuvieron con un orden de preferencia intermedio relativamente bajo. Es decir, las preferencias
o los perfiles de preferencias de estas tres especies fueron muy, pero muy similares entre sí, y en mayor medida se correspondían, en buena medida se correspondían con aquellas especies que fueron seleccionadas positivamente y que fueron altamente consumidas por cada una de estas especies. Esto realmente nos llamó bastante la atención porque no era un resultado esperado. Entonces, en términos generales, lo que les he querido mostrar acá en esta charla es un poco de cómo trabajamos con estas especies para tratar de entender qué comen y por qué, o acercarnos a entender por qué comen eso que comen. En este caso podemos decir de que Mesor barbaros, Bouvier y Capitatus son hormigas granívoras con un nicho trófico amplio, es decir, que tiene una característica de poder consumir un amplio espectro de semillas. Más de 40 especies de semillas constituían su dieta. Pero solo un grupo de entre 5 y 8, y en total 11, fueron consumidas en mayor proporción por cada una de estas especies. El grado de correspondencia entre lo que consumían y lo que había en el ambiente fue bajo, lo que supone de que que sugiere que estas hormigas son selectivas y no oportunistas como en algunos estudios se ha indicado. En general seleccionaron positivamente, como les comentaba, afilantes, las citáceas, el rosmarinum, y por otro lado seleccionaron negativamente a las gramíneas, a las poáceas y algunas lamiadas. Y los perfiles de preferencia fueron muy similares y correspondientes también en buena medida con lo que seleccionaron positivamente. Es decir, había una correspondencia entre dieta, selección y preferencia bastante alta. En conjunto, entonces, estos resultados indican que buena parte de la dieta de estas hormigas podría estar explicada por patrones de selección y por preferencias que son intrínsecas de estas hormigas y que no dependerían tanto de estas disimilitudes o estas diferencias en el nivel de polimorfismo del comportamiento de forrajeo, y que en todo caso podrían tener que ver posiblemente con requerimientos nutricionales o factores filogenéticos que hacen que estas hormigas decidan de manera bastante similar, al menos en estos ensayos. Eso es lo que les quería comentar. Aquí simplemente antes de dar las gracias, mencionar de que este trabajo es en conjunto no solamente con Xavi Hernán del CREAF, sino también con Alba Lázaro González y con Ansel Rodrigo, que son los que están aquí en la foto. Y bueno, si hay alguna pregunta, con gusto intento responder.